Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy voy a hacer la cena gourmet especial de Navidad de este año. Dentro vídeo. Pues sí, un año más voy a celebrar con todos vosotros las Navidades haciendo una cena especial gourmet de Navidad, aquí, en casa. Me he gastado 80 euros prácticamente en productos del Club del Gourmet, en el Corte Inglés. Que no me pagan nada por decíroslo, que lo digo porque sé que me lo vais a estar preguntando y ya pues así os respondo a todos de una vez. Quiero empezar ya mismo y solo deciros que al final del vídeo, como siempre, os diré qué es lo que más me ha gustado. ¡Empezamos! Aquí tengo estos espárragos de Navarra de la marca El Navarrico y con la denominación que veis aquí, que bueno, pues no lo voy a leer porque YouTube está últimamente muy severo con las cosas que se dicen, pero ya veis que están, pues eso, aquí lo dice. Son espárragos blancos de Navarra, pertenecen a la IGPDEN, espárrago de Navarra. Todos los productos que voy a consumir hoy son hechos en España y este es uno más de ellos. Es un producto que ha sido cultivado en Navarra y vaya, tiene muy buena pinta, son de los más chulos que he visto en la tienda. Voy a empezar la degustación con los espárragos. A ver cómo es la lata, quiero abrirla aquí para que se vea, ahora lo emplataré. Bueno, trae mogollón de caldito. A ver. Bueno. Me los esperaba un pelín más gruesos, pero bueno, voy a emplatarlos y ahora les meto mano. Aquí están, esta es la pinta que tienen. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El envase decía que venían entre 6 y 8 y bueno, pues vienen justo 8. Como os digo, no son muy gruesos, me los esperaba un pelín más gruesos, pero en cambio os tengo que decir que huele muy bien en cuanto abres la lata y que están muy tiernecitos. Alguno incluso se me ha roto un poco solo con tocarlo, ¿eh? Fijaos. Con el tenedor, simplemente con tocarlos, ya se desintegran, se puede partir y voy directo con ello. Lo estoy tomando así, sin nada, para sacar todo el sabor de este espárrago. Está riquísimo, súper tierno. Como veis, lo puedo ir partiendo con el tenedor y no tiene ni la más mínima fibra. Está muy bien cocido, está en su punto justo de sal y esto es todo disfrute. Claro que a mí me encantan las salsas y estoy echando de menos aquí una buena mayonesa, ¿eh? Aunque no le hace falta, ¿eh? Está muy sabroso. Cada uno de los espárragos me deja con, pues eso, las ganas de seguir con el siguiente y olvidarme de la salsa. Tengo ahí preparado un poco de mayonesa, voy a comer mitad y mitad, pero es casi un sacrilegio ponerle mayonesa o mayonesa a estos espárragos. Al final del vídeo os voy a decir qué es lo que más me ha gustado. De momento estoy empezando súper fuerte porque estos espárragos me están dejando, pues eso, en estado de shock. Voy a ponerle un poco de mayonesa porque si no, no soy yo. O sea, si no hago alguna de las mías, no soy yo. Y sí, le pongo un montón, mucha mayonesa. Me encanta así con mucha mayonesa, no así un poquitín, oye, que es que si no el sabor, o... no, así, me gustan con mayonesa. Vaya sorpresa, un espárrago de esta clase con mayonesa, pues es verdad, tengo que reconocerlo, no es lo mismo. ¿Está buenísimo con mayonesa? Sí. ¿Le vas a sacar más, no sé, jugo, sabor, partido cuando no le pones mayonesa? Pues también. Aún así es que yo la mayonesa no la perdono, o sea, es que soy mayonesa adicto. Espárragos vistos para sentencia. Voy a continuar la degustación con estas alcachofas de la casa Rosara, que son de marisco, que dice que tienen 6 frutos nada más, o sea que fijaos que tienen que ser grandecitas. Dice que tienen cigalas, gambas, camarón, congrio, langostino, merluza. Pues vaya, vamos a abrir. El papel está puesto con celofán, cualquiera diría que lo han envuelto a mano, no parece que esté hecho a máquina. A ver qué tal, qué hay aquí dentro, vamos a ver. ¡Oh! Yo entiendo que esto se toma así, en frío. Parece que están muy tiernas, al menos al sacarlas de la lata así me lo ha parecido y voy a darle caña. Efectivamente, no, se parten con solo tocarlas.
Esto sí que tiene una gran diferencia con todas las alcachofas que yo normalmente he tomado. Está súper, hiper, ultra, mega tierno. Sabroso, todo el sabor de la alcachofa y también todo el sabor de esa especie de cóctel de marisco que lleva dentro. Yo creo que esto se podría tomar caliente, aunque también está muy bueno así en frío, y ya que estoy empezando por entrantes fríos y voy a tomar primero lo frío y luego lo caliente, pues no las voy a ir a calentar. Me encanta la mezcla, es muy sorprendente y creo que es un bocado como muy nuevo en una mesa navideña como para, oye, pues estrenarse estas navidades con algo diferente. Me encanta. Me parece un producto muy trabajado, pero muy trabajado. Esto para hacerlo creo que hacen falta personas. No creo que esto lo haga una máquina y que lo haga, pues eso, en cantidades ingentes. Porque me parece, no sé, súper complicado que quede así de perfecto y que lo haga una máquina. O sea, yo creo que este producto es de sobresaliente. Vamos de momento muy bien. Último bocado, me quedo con ganas de más. Si lo sé, me cojo 2 latas en vez de una. Estamos empezando muy bien esta cena y estoy muy ilusionado con lo que viene a continuación. El año pasado recuerdo que me llevé una sorpresa, vaya, si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí, porque venía yo también tan feliz y al final del vídeo pues tomé algo que no me gustó tanto como me esperaba. Pero de momento hoy, 2 de 2. Y continúo con anchoas. Otros años he probado las de Miguel Ángel Revilla, que me alucinan en colores, y este año he optado por estas otras que curiosamente se llaman Casa Santoña de Andalucía. En el paquete dice que es bajo en sal, que no tiene espinas, evidentemente, que está hecho de manera tradicional, que son anchoas del Cantábrico, de la serie Oro, cuestan 288 euros el kilo, o sea que ya pueden ser buenas, y dice que se elabora de manera artesana, que seleccionan siempre la mejor materia prima para conseguir un producto suave bajo en sal, manteniendo todos los aromas de la pesca. Voy a emplatarlo a ver qué tal está. Así están las anchoas ya en la pizarra esperándome preparadas. Tengo muchas ganas de probarlas, ya que a mí las anchoas me encantan y no puedo esperar más. Bueno. Madre mía. Madre mía. Madre mía de verdad. Ahora sí que estoy súper sorprendido. Mira, esto yo creo que es insuperable. Ya os lo digo, ni espárragos, ni alcachofas, ni nada. ¡Qué increíble! ¡Qué suave! Efectivamente, no es que no tenga ni una espina, es que se deshace en el paladar, no está nada salada. Sabe un montón a pescado, a mar. ¡Qué anchoas! Lo tengo que decir porque si no reviento. Creo que sí, estas son las mejores anchoas que he probado en mi vida. No sé cómo se pueden hacer mejor, no sé cómo he podido pasar todos estos años de mi vida sin probar este manjar. Qué exquisitas, de verdad. Mi enhorabuena a los colegas de Casa Santoña de Andalucía. Os habéis superlucido. Esto para mí ya es un plato principal, o sea, yo no lo pondría ni de entrante. Plato principal, anchoas. Pero así, directamente. ¿Para qué te vas a complicar cocinando, por favor, teniendo esto? No sé, es que, de verdad, os digo que a veces no nos damos cuenta de lo que nos complicamos la vida para hacer unos platos en estos días súper chulos, tirarnos todo el día en la cocina, trabajando como negros, si al final, oye, con este tipo de cosas vas a quedar como un maestro. Brutal, o sea, brutal. Me encanta la manera en la que vienen empaquetadas, porque las puedes ir separando para servirlas una por una, no vienen apiñadas, no vienen aplastadas, vienen muy bien colocaditas. Si os gustan las anchoas, estas las tenéis que probar. No creo ya, no sé cómo continuará el vídeo, pero no creo que haya nada hoy que supere estas anchoas. Ha quedado claro, ¿no? Que me han gustado. Pues aquí va la última. Este botecito es algo que me dejó fascinado desde la primera vez que lo vi, porque pues tiene un nombre como muy llamativo, algo que me debo a pensar, esto lo tengo que llevar al canal. Llévate un trocito de Donosti a tu casa. Bueno, pues con la cultura que hay en Donosti del papeo y de los pimientos, dije, esto tiene que estar bueno a la fuerza. Son pimientos rellenos de chipirón y que, según dice en la etiqueta, están cocinados a fuego lento y con mucho mimo. Menuda
menuda pinta tienen los pimientos de piquillos rellenos de chipirones. Lo he calentado un poquito, aunque yo creo que esto se puede tomar en frío y tiene una pinta sensacional. Vienen 4, ¿eh? Y vamos a ver qué tal. Después de las anchoas, ya os he dicho que todo iba a ser difícil de superar. En principio, estos pimientos os diría que tienen una salsa sensacional, muy sabrosa, un toque de sabor a marisco, tomate, y el interior es una cremita de chipirones que tiene muy buen sabor. Está muy justito de sal, es algo que se te deshace en la boca. Yo creo que es un aperitivo también ideal. Y bueno, aunque vengan 4, pues justo, 1 por persona. Si sois 4 en casa, y si sois 1 como yo, pues los 4 para adentro. He comprado también un buen pan de Tahona porque ya sabía yo que este momento iba a llegar. El momento de mojar. Está muy rica la salsa, riquísima. Tengo la sensación de que estoy tomando un plato casero. O sea, que con esto yo se la podría colar a alguien, pero sí o sí. Se lo presento así en el plato y le digo que lo he estado haciendo durante toda la tarde y vaya, a ver si me dice que no. Aún así, el interior le falta un poquito de fuerza al chipirón. El pimiento es un sabor muy fuerte, al menos el pimiento que llevan estos pimientos, valga la redundancia. Y queda un poco en segundo plano el sabor del relleno. Eso sí, estamos tomando pimientos, tienen que estar ahí atacando fuerte y muy presentes. Pero quizá le hubiera dado un poco más de presencia al interior, al chipirón. He notado algún que otro trozo del chipirón. Me hubiera gustado encontrarme más para tener, pues no sé, como la sensación de que es algo más natural, de que es chipirón. El sabor bien, un poco flojo en relación al sabor del pimiento, la textura muy bien. Me hubiera gustado encontrarme, como os digo, más tropezones, pero aún así volvería a comprarme el mismo bote. A los demás platos le he dado un sobresaliente. A este le voy a dar un notable justito, justito. Os diría que está a punto de irse al bien alto, a un 6,75, pero bueno, un 7. Le pongo un 7 a este plato, Eso sí, la salsa no va a quedar ni rastro. Este es el plato principal de hoy, la paletilla de cordero lechal asada. Es de la marca del Club del Gourmet, que pues es una marca en la que confío. Ya he comprado otras cosas de esta marca y siempre me han resultado muy buenas. Es muy fácil de preparar, simplemente hay que sacarlo del frigorífico al menos 1 hora antes y posteriormente se pone 15 minutitos a 200 grados en el horno hasta que quede bien doradito. Pesa 500 gramos, o sea que debe ser algo pues no muy grande. Vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae. Y así es la paletilla. Viene con sustancia, con caldito. Y es una paletilla, pues bueno, chiquitita de un corderito lechal. Vaya desastre acabo de montar aquí. Entre ir a la cocina, calentarlo y volver, resulta que la salsita que traía, que por otra parte la he probado y estaba buenísima, se me ha caído, se me ha derramado y he puesto todo perdido. Pero no pasa nada, estamos de celebración y no nos va a amargar la fiesta nada de lo que suceda. Y menos teniendo aquí esta paletilla de cordero lechal a la que le voy a meter mano ahora mismo. Bueno, esto se deshace, Vaya pinta. Está riquísimo. Sorpresa, gran sorpresa. Se deshace solito, mira, con pasarle el tenedor. Mira. Oh, qué limpita sale la paletilla. Bueno. Estoy muy sorprendido, no me lo esperaba. Es más, no tenía mucha confianza después de la experiencia que tuve el año pasado en que un plato que simplemente tienes que meter en el horno y ya viene precocinado y además es así como muy industrial, estuviera bueno. Pero no es que esté bueno, es que está buenísimo. Os diría, fijaos, si voy a ser generoso con el comentario, os diría que está más bueno que si lo hubiera cocinado yo. Es un guiso también fácil, o sea, esto creo que solo tiene sal y el lechal. Es que se deshace, es muy sabroso, está muy jugoso. El caldo, que aunque se me ha caído, lo había probado cuando lo estaba calentando, estaba brutal para mojar pan. Es que fijaos cómo se desarma. Madre mía.
Fíjate, fíjate qué fácil es sacarle la carne. Pero ¿y qué carne tan exquisita? De verdad, ¿eh? El punto que tiene. Muy sabroso. La paletilla suele ser la pieza más disputada cuando se toma pues medio corderito, medio cabrito, medio lechal, porque es la más jugosa y efectivamente es que lo es. Y es muy, pero que muy sabrosa. Esto tiene el toque de sabor justo, o sea, no es un cordero mayor, es un lechal. Es un cordero chiquitito que en teoría ha tomado solamente leche. Y es que tiene justo el toque de sabor que necesita. No es un sabor extra fuerte que la gente muchas veces comenta, uy, es que sabe muchísimo a cordero, es que es un sabor muy fuerte. Para nada, sabor suavecito. Ya puede estar bueno el postre para superar a todo lo que ya he tomado en la noche de hoy. Aquí está la caja real de la confitería y pastelería Estepa. Marca registrada, alfajores hechos a mano. Bueno, como ya he probado en el canal los mazapanes y los turrones, tenía una pequeña deuda con los polvorones. Aunque esto en sí no es un polvorón, es algo pues para mí un poco más delicado, más exquisito que el polvorón tradicional. Y bueno, pues ya que están hechos a mano, creo que valdrá la pena. El paquete, como veis, viene muy bien presentadito. Y fijaos qué chiquitines son, qué forma tienen, así de cilindro. Bueno, qué cremosito. Está como recubierto como de manteca. Pues son los mejores alfajores que he comido nunca, ¿eh? Mira que en los surtidos suelen venir 1, 2, y yo siempre voy ahí como directo al alfajor porque suele ser lo que más me gusta. Están muy buenos, muy intenso. El sabor no está especialmente dulce, es que tiene el toque justo de lo que se llama delicia. La capita que viene por fuera es como una glasa que lo envuelve de manera magistral, aunque se mezcla perfectamente en tu boca todo el sabor. Tiene muchísimo sabor a almendra. Se nota perfectamente el toque cítrico que tiene. La vainilla, es que... Ojo, no me esperaba tampoco que iban a estar tan buenos, ¿eh? Esto es todo por hoy. Felices fiestas a todos. Espero que lo paséis muy bien, que estéis con vuestra familia, que disfrutéis de la comida y de la compañía. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen super like. Suscríbete si quieres apoyar al canal, que de momento es gratis. Y esto es todo por hoy. Se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!